Buenos días a todos. Últimamente he estado leyendo sobre el taoísmo. He estado leyendo el Tao Te Ching de Lao Tzu y he estado leyendo el Tao of Pu, que es un libro que me ha sorprendido gratamente, todo se ha dicho. Y he aprendido ciertas cosas al respecto, ciertos pensamientos que quería compartir con vosotros. En la sociedad hoy en día estamos instados a hacer más cosas, siempre hacer más cosas. Nos instan a estudiar más, a trabajar más, a entrenar más, a cuidarnos más, a dormir más, a comer más verduras, a tener más amigos. Siempre más, siempre hacer, nunca es suficiente. Sin embargo, por la propia naturaleza del mundo, no siempre vas a poder tener más o hacer más. Entonces, una cosa que he aprendido de este punto de vista y que me está gustando mucho el taoísmo porque refleja muy bien ideas que yo ya había pensado, o sea que me reafirma en ideas a las que yo había llegado por medio de la meditación. Y esta, pues, es una de ellas. Y es la importancia de no hacer. El saber cuándo, el saber no hacer y el saber cuándo no hacer. Y entender que hay veces que es mejor no hacer que hacer. Entender que no siempre más es mejor. No siempre más trabajo es mejor. No siempre más esfuerzo es mejor. De hecho, no simplemente no es mejor, sino que a veces es peor. Me gusta pensarlo como el agua que discurre en un río. El agua no hace, el agua se deja ir. Y si tú luchas contra el agua, generalmente sales muy mal parado. Mientras que si te dejas ir, puede ser un viaje muy placentero. Ejemplos de situaciones en las cuales hay que dejar ir puede ser a la hora de dormir. ¿En qué momento pasas de la vigilia al sueño? Y si piensas esto e intentas darte cuenta de ese momento, lo más seguro es que resulta que ese momento no llegará. Porque no puedes forzar el dormir. De hecho, cuanto más fuerces el dormir, peor vas a dormir y más te va a costar dormir. Es como el crecer de una planta. No puedes intervenir más en el crecer de una planta. Tienes que dejar que suceda. Tienes que no hacer. Tienes que, por supuesto, tienes que plantar la semilla, tienes que regarla habitualmente, tienes que cuidarla, tienes que trasplantarla de vez en cuando. Pero no puedes forzar el crecimiento. Hay un punto en el cual no puedes hacer más cosas para que eso suceda. Puedes acostarte, puedes intentar irte a dormir, pero si sucede, sucederá por sí solo. No puedes forzarte el dormir, puedes hacer tu rutina, puedes ponerle cariño, puedes facilitar que eso suceda, pero al final ocurre por sí solo. Cuando meditas, sucede algo parecido. Generalmente, el estado inicial de la meditación es muy diferente del estado final. El estado final de la meditación generalmente suele ser un estado muy tranquilo, en el que de repente has dicho, wow, han pasado ya los 10 minutos, no me he dado cuenta. Y cuando acabas, te das cuenta de que habías estado en un estado de casi inconsciencia de ti mismo. Que has estado en un estado de paz, de no autoobservación, de vacío. ¿En qué momento sucede este cambio de pensar a no pensar? No lo sabes decir. No sabes si ha sido en el minuto 1 o en el minuto 9. Solo sabes que ha sucedido. Y cuanto más intentes forzar ese momento, cuanto más intentes identificarlo y decir, ahí está, vas a impedir que suceda.
No va a suceder. Tienes que dejar que las cosas sucedan por sí mismo por medio de la no acción. Saber cuándo no hacer a veces es más sabio que el hacer. Un ejemplo práctico que me resulta muy chulo es en las acrobacias. Las acrobacias no se tratan, y parte de su belleza está ahí, no se trata de hacer más, no se trata de saltar más fuerte, girar más fuerte. Se trata de saber cuándo hacer y cuándo no hacer. Hacer de más, ser demasiado rígido en una acrobacia, de hecho impide el desarrollo natural de la acrobacia. Impide que gires en el aire como tienes que girar. Impide que el momento se redirija hacia donde se tenga que redirigir. Entonces, saber cuándo hacer, cuándo impulsar, cuándo saltar, cuándo apretar muy fuerte y cuándo no hacer, crea un balance súper chulo sobre cómo generar las acrobacias. Es como que tú das un impulso hacia la dirección que te interesa y lo dejas ir. Dejas la pelota rodar por sí mismo una vez que le has dado ese impulso. Otro ejemplo es el amor. Tú no puedes forzar que alguien se enamore de ti. Tienes que plantar la semilla y dejar que suceda. Tienes que regarla de vez en cuando, tienes que poner atención, tienes que mostrarle a esta persona que te interesa, que te apetece conocer a esa persona más, que existe esa posibilidad. Pero tienes que dejarlo ir. Y de hecho, si intentas intervenir de más, si intentas forzar que eso suceda, mediante el exceso de interacción, no va a suceder. Todos sabemos que si a una persona le resultas interesante y estás todo el rato detrás de esa persona pierde el interés. Estás regando de más tu planta, la estás ahogando, está muriendo. Tienes que dar lo necesario y dejar que suceda. Esto me lleva a otro punto de la filosofía taoísta muy importante, que es el dejar ir. Es que se puede interpretar como el desapegarte del outcome. Y es muy importante en el no hacer desapegarte del resultado final. Porque si no te desapegas del resultado final, siempre vas a intentar luchar hacia ese resultado que tú quieres. Y a lo mejor no es el resultado que tiene que suceder. Es decir, tú tienes que demostrar a esa persona interés. Tienes que mostrar que quieres conocer a esa persona. Pero tienes que dejarte ir de la posibilidad de tener algo con esa persona o no. Tienes que aceptar que puede que tú pongas interés, que esa persona te resulte interesante a ti y que no suceda nada. Tienes que aceptar plenamente que puedes no resultarle interesante a esa persona. Y está bien, tienes que dejar que suceda. E irónicamente, cuando eso sucede, es cuando tienes los mejores resultados, habitualmente. De hecho, ese es un punto tricky, porque no siempre tienes los mejores resultados, pero tienes que estar convencido de que son. O a veces no puedes saber si son los mejores resultados, pero tienes que dar ese paso de fe de creer que estás obteniendo el mejor resultado posible. Una de las cosas que aprendí cuando en alguna época he tenido insomnio, generalmente a lo largo de la carrera, ahora tengo la mente más tranquila, es que solía pensar demasiado y solía entrar en el bucle de no me puedo dormir, mierda, no me puedo dormir, vaya, ¿qué hora es? No sé, está haciendo tarde, mañana me tengo que despertar pronto, eso significa que voy a estar cansado y voy a tener un día de mierda. Venga, rápido, vete a dormir, no te pongas a leer, no enciendas, no te levantes, no mires la hora. Pero si no puedo mirar la hora, ahora quiero mirar la hora. Y entraba en un bucle en el cual hasta las 4 o 5 de la mañana no me dormía, cuando me dormía me despertaba 3 horas después porque me tenía que ir a clase. Y me llevó un tiempo aprender, porque yo te lo puedo decir y tú puedes decir, sí tiene sentido, pero una cosa es eso y otra cosa es arraigarlo en tu psique. El saber decir, no te estás durmiendo y está bien, no pasa nada, hay que estar en paz, no podemos hacer nada al respecto. Si no nos dormimos, no nos dormimos, estaremos mañana más cansados, dormiremos una siesta cuando se pueda o nos acostaremos antes, no pasa nada.
A lo mejor me duermo en el minuto siguiente. O a lo mejor me tiro hasta las 5 de la mañana despierto. Y está bien. No tengo el reloj en la mesa. No existe. Sea la hora que sea. Estar completamente en paz con la posibilidad de no dormirte. E irónicamente, cuando llegas a ese punto, generalmente te duermes. Pero requiere mucho trabajo mental. En las acrobacias, el ejemplo de antes, tienes que estar de acuerdo con la posibilidad de que puedes fallar, de que a lo mejor te caes y te haces daño. Existe esa posibilidad. Tienes que dejarlo ir. Y paradójicamente, cuando te dejas ir, cuando dejas tu cuerpo, cuando le das el impulso correcto y lo dejas ir, aterrizas bien. Sin embargo, si te dejas ir y si das el impulso y luego fuerzas las cosas en el aire, es fácil que rompas la cadena de movimiento y colapses. Y es cuando más lesiones puedes tener. Entonces, el saber ir, el saber ir no. El no actuar y el detach, y el desapegarte del resultado, son dos cosas que son muy importantes, creo yo. Y porque no todo está en tu mano, no siempre vas a poder controlar las cosas. Tampoco creo que siempre tengas que no hacer, o siempre tengas que no importarte el resultado. Tienes que escoger una dirección y darte un impulso hacia esa dirección. Te tienes que dejar ir con el viento, pero puedes orientar tu timón. No puedes ir contra el viento. Si el viento sopla en una dirección, tú no puedes decir, no, es que yo quiero ir allí. El mundo te dice, tú no vas a ir allí. Entonces, vas a estar mejor si dices, me gustaría ir allí. Y si el viento te dice, no puedes ir allí, tú dices, de acuerdo, viento, ¿dónde vamos pues? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde nos lleva esto? Hace poco pedí una beca, y una beca importante, y me la han denegado. Y me di cuenta que estaba en paz con el hecho de que me dieran la beca o no. Yo estaba tranquilo de haber hecho todo lo posible por pedir la beca. Di una carta de presentación excelente, que trabajé durante mucho tiempo. Tengo el currículum que tengo, no tiene sentido calentarme ahora al respecto. Tuve las referencias más excelentes que podía tener. Y estaba en paz con decir, yo he intentado esto, lo he intentado completamente, de forma que ahora tengo mi conciencia en paz, y puede que no me la den. Y eso es así, y está bien, porque el mundo no recompensa cuánto esfuerzo le pones. A veces tú puedes poner todo tu esfuerzo y el mundo te puede decir que nanay. Y tienes que estar de acuerdo en eso. Y lo mismo en las relaciones, algo que aprendí muy, muy pronto. Las relaciones es, cuando una relación se acaba, lo que quieres es tener la tranquilidad de que tú has actuado de la mejor forma posible. De que si los acontecimientos se repitieran, tú actuarías exactamente igual. Porque estás en paz con tus actos en el día a día. Porque no has dejado nada sin atar que luego te come la conciencia. Saber que has hecho todo lo posible y que no has surgido, y estar feliz por lo que has tenido y por la oportunidad que has tenido, y dejarlo ir. Y en el tema de la seducción, que comentaba antes, tienes que dejar ir la posibilidad de no gustarle a esa chica o a ese chico. Tienes que aceptar que suceda, tienes que estar en paz. E irónicamente, cuando haces eso, te vuelves mucho más atractivo. Y esto es completamente opuesto a lo que nos enseñan en la sociedad hoy en día. Hacer más, pelear más, coge el objetivo que quieras, work hard, hard work beats talent y demás. Y hasta cierto punto es cierto, tienes que, como digo, no vale tocarse la bartola todo el día, tienes que
darle un empujón a tu vida, tienes que darle una dirección, tienes que decir, quiero ir ahí o me gustaría ir allí, pero si me gustaría ir allí y el viento no sopla hacia allí, lo más probable es que no llegues. Entonces, mejor aprende a cambiar tus metas cuando es el momento. Aprende a saltar y dejarte ir.